En primera de Juan 2:15 leemos que dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y le repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y aquí usa la palabra mundo, pero en un sentido negativo. Y dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan, dice: no améis al mundo. Algunos hermanos han tratado de interpretar la palabra mundo y usan esa expresión: mire, no sea mundano. Algunos lo refieren a los adornos para el pelo, la manera de vestirse, los adornos y otras cosas que tienen que ver con comidas, con bebidas, con la manera de presentarse, que tienen que ver, según ellos, que esto significa la palabra mundo, que la persona es mundano desde ese punto de vista. Pero cuando interpretamos la escritura no inventamos, interpretamos, buscamos lo que el mismo autor expresa el significado. Para poder entender el significado de la palabra mundo aquí, tenemos que leer el contexto, es decir, el versículo 16 y el versículo 17 nos explican qué significa mundo aquí. El 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, tomando en cuenta el contexto del versículo 15, que no ame al mundo, él dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense que el apóstol, cuando usa la palabra mundo, él mismo explica el significado en el contexto. Por lo tanto, tiene que seguir leyendo en la parte posterior o en la parte anterior para ver qué es lo que explica el mismo autor en su contexto del significado de la palabra. En el libro de Gálatas, como un pasaje paralelo, es decir, complementario, que nos da luz para entender lo que Juan dice con relación a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El apóstol dice aquí en Gálatas 5:19, manifiesta son las obras de la carne. Él entonces las puntualiza diciendo: estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es que Juan les dice: no amen al mundo. Fíjense que aquí el mundo no tiene que ver con el vestido, con los adornos del pelo, con lo que calza, con lo que come, sino con el pecado. Él dice: no ame el pecado, porque si ama el pecado, Dios es un ser santo y Dios no tiene parte. Por lo tanto, no puede tener el amor del Padre si está en el pecado. Aquí la palabra carne, la palabra deseo de los ojos, está hablando de malos deseos. Deseos intensos y prácticas intensas contrarias a la verdad. Fíjense que él explica aquí el significado. El pasaje paralelo nos aclara, nos especifica los detalles de cómo ampliar el significado de esto. Fíjense que les hablé del versículo 15 hasta el versículo 17. Pero volviendo a Juan, a primera de Juan capítulo 2, él comienza diciéndole: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, fíjense, para que no ame al mundo. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Fíjese, le viene diciendo, hermanito, no peque. Pero si se metió en un rollo, si pecó, acuda al Señor. Como también dice en el capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le está diciendo, si amó al mundo, si pecó, no se quede ahí, acuda que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y él dice, en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Señor abre la puerta para que toda persona que acepte que el Señor lo perdona y venga a Él, reciba el perdón de sus pecados. Y dice Juan, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, porque si guardamos sus mandamientos no estamos amando al mundo. Juan sigue diciendo, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si dice que entregó su vida a Jesús, que anda con Jesús, que ama a Jesús, pero ama al mundo, sigue practicando el pecado, dice Juan, no andas en la verdad, no tienes la verdad. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ha crecido, se ha desarrollado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él, porque le obedecemos, porque no amamos al mundo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. Porque si tenemos un Dios santo, Dios dice, mire, no ame al mundo. Porque si no, no tiene el amor del Padre. Y sigue diciéndole Juan, hermano, no le voy a escribir un mandamiento nuevo, sino el del antiguo, ¿verdad? Que siempre han oído desde el principio. Y él dice, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano es todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Fíjense que el fruto del Espíritu, en primer lugar, es amor, porque Dios es amor. Pero fíjense que lo contrario del amor es odio. Y el que odia a su hermano es porque anda amando al mundo. Y tiene que renunciar al mundo y dejar de aborrecer a su hermano, tiene que perdonarlo y tiene que tener comunión con su hermano si ama a Dios, porque de lo contrario, el amor del Padre no está en él porque está amando al mundo. Fíjense que el contexto nos viene explicando con lujo de detalle cómo nos amplía lo que significa amar al mundo, odiar al hermano, no amar al hermano, no servir al hermano. Pues Cristo murió por nosotros para que nos amemos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. Dice Juan, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, está amando al mundo. Y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El pecado endurece, enceguece y es como que si no ve. Lo que ve es la venganza, el deseo de hacerle daño al otro, de dañarlo, de herirlo, de lastimarlo. No ve lo bueno. Porque cuando está en el mundo no solamente anda en el pecado, sino que Satanás se aprovecha de esto, como dice el apóstol a los Corintios, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo. Es como que si alguien te echa tierra en los ojos, te echa azúcar, te echa sal en los ojos, ¿verdad? Y te deja ciego. Entonces el que anda amando al mundo no puede ver la bondad, la gloria de Dios, el amor, la alegría, la paz, no la puede ver. Pero Juan dice, mire hermanitos, no ame al mundo, apártese, confiese su pecado. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, no siga ahí. Entonces Juan sigue explicando con lujo de detalles y él les dice, os escribo a vosotros. Dice primero, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre.
Dios lo perdonó no para que siga amando al mundo, no para que sigan el pecado. Y a ustedes padres ya conocen desde el principio, y los mismos jóvenes, que han vencido al maligno. Cuando vinimos a Cristo, Cristo nos libertó, como dice en Colosenses, que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en el poder de las tinieblas. Por eso es que hemos vencido al maligno, porque Él lo venció en nosotros. Por eso no amamos al mundo. Fíjense que así vamos encontrando el significado de lo que Juan viene diciendo en todo su contexto. Toda esa narrativa de los primeros versículos nos va explicando el significado. Pero cuando terminamos de hacer el análisis en los versículos anteriores, comenzamos a hacer el análisis de los versículos posteriores y entonces vamos encontrando que todo esto se complementa. Fíjense que habíamos leído del 15 al 17 de no amar al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuando leemos el versículo 18, que es la parte posterior del mismo capítulo, él dice: hijitos, mis hermanitos, ya es el último tiempo, está cerca la venida de Cristo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Le dice: hermanito, estamos en el último tiempo, ya viene el anticristo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Salvador, el Mesías, nuestro pastor, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Anticristo es contra Cristo. En otras palabras, que el anticristo apoya y desarrolla toda obra mala porque es dirigido por Satanás. Y la intención de Satanás es que amemos al mundo, porque está contra Cristo. Como nosotros no estamos contra Cristo, no debemos amar al mundo. Y él dice en el versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Dice el apóstol Juan, estaban con nosotros, tenían comunión con nosotros, pero decidieron apartarse de nosotros. ¿Por qué se apartaron? Por amar al mundo, por amar el pecado. Y él dice, si hubieran sido de Cristo, entonces se permanecen unidos a nosotros, que nos permanecemos unidos a Cristo. Si usted está amando al mundo, no puede permanecer en el pueblo de Dios. Su conciencia no se lo va a permitir, su conducta no se lo va a permitir, y la relación con otros no le va a permitir eso. Por lo tanto, fíjense aquí, vamos encontrando el significado de la palabra mundo en su contexto, el significado. Si analizamos todo el libro de la primera carta de Juan, vamos a encontrar que la palabra mundo la vas a encontrar desde el significado o la relación con la palabra de amar al pecado, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 5. En toda esa carta viene hablando en el contexto de no amar al mundo, pero sí de amar a Dios. Entonces, la idea es que usted vaya encontrando el significado de las palabras, de las oraciones, de las frases, para que vaya entendiendo en la trama, en la narrativa completa, el significado y la relación que tiene una cosa con otra. Otras partes de la escritura, como pasajes paralelos, el acontecimiento histórico también, que pudiéramos ver aquí a manera de síntesis, aquí un acontecimiento histórico que tenemos aquí en el mismo capítulo. Fíjense que en el capítulo 2, versículo 22, él dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Había un movimiento llamado gnóstico que sostenía que Dios
está muy lejos, muy lejos, muy lejos, porque Dios es un ser santo. Y cada vez que un ser espiritual se baja a la relación con los humanos, con lo terrenal, se hace pecador, se corrompe. Por eso Cristo no podía ser Dios, porque se bajó, se acercó. Y por eso decían ellos que Cristo no podía ser Dios, porque si hacía contacto con lo terrenal, se contaminaba, pecaba. Y entonces él dice, mira, estos, por estar en el mundo, por estar en el pecado, no aceptan la verdad. Fíjense que tiene que ver con un elemento histórico. Entonces la interpretación tiene que ver con la parte histórica, los pasajes paralelos, la trama completa de la narrativa del autor original y también con la interpretación histórica, que en este momento no estamos metiendo con eso, pero en su momento daremos oportunidad. Bueno, Dios te bendiga y seguiremos en contacto con las próximas prácticas.